Hola, buenas tardes. Quisiera comentar o responder a una pregunta que se me ha hecho mucho. ¿Por qué, si yo nací en medio de un hogar católico, por qué dejé la Iglesia Católico Romana y me hice protestante? Bueno, pues aquí va una parte de la respuesta a esto, porque es una respuesta bastante larga. Empezaré contando que hace 20 años, precisamente hoy, Domingo de Ramos del año 2020, pues cumplo 20 años de haber cambiado, de haber pasado de la fe católico-romana a la fe protestante. Y es muy curioso porque este fue el primer día en el que yo asistí a una iglesia protestante como tal, ¿no? Allí en Medellín, Colombia. Y mi visita a aquella congregación fue, pues, no sé si decir fruto de la casualidad o fruto de qué, pero fue algo bastante curioso. Fui allí precisamente porque venía estudiando la Biblia, venía leyendo la escritura ya hacía mucho tiempo, después de haber estado leyendo la escritura, confrontaba mi fe católica con lo que decía la Biblia y veía que muchas cosas de la Biblia, ¿no? De lo que yo entendía como cristiano dentro de mi fe católico-romana, no aparecía en ningún lugar en la Biblia. Y por más que le daba vueltas a esto, nunca ni jamás encontré respuesta a estas preguntas. Una vez hablé con un amigo, un compañero de trabajo que había sido sacerdote y este hombre me contaba, ¿no? Y me decía que era que yo estaba buscando eh, cosas que no pertenecían a la Biblia, sino que formaban parte de la tradición de la iglesia. Y claro, esto me sorprendió bastante porque como católico, educado en el catolicismo, pues entendía que la Biblia era la palabra de Dios y solo ella era la palabra de Dios. Así que tener costumbres y aceptar un montón de dogmas y de cosas, me resultó bastante sorprendente, ¿no? Que fuera de esta manera. Así que asistí a aquella iglesia el domingo de Ramos de la Semana Santa del 2020 y me sorprendió muchísimo el encuentro que tuve con aquella comunidad de personas, el grupo de personas, cómo me recibieron, el amor, el cariño que me mostraron y lo que se vivía dentro de aquella iglesia era una cosa totalmente distinta a lo que yo estaba acostumbrado dentro del catolicismo. Ir a la iglesia católica, ¿no? Como católico que era, pues era ir allí a participar de un rito, una ritualidad, pero esta gente no participaba de un rito, sino que tenían una comunión diferente, ¿no? Cómo se desenvolvían, cómo entendían, cómo era la lectura y la meditación de la Biblia, fue otra cosa que me llamó muchísimo la atención. Y de verdad que el día me fui más impactado por el mensaje, más que por el mensaje del predicador, fue por el mensaje que me dio la congregación, ¿no? El amor, el cariño con el que me trataron fue algo que me impactó bastante. Y cuando llegué a mi casa, llegué pensando en todo lo que había visto allí y estuve leyendo un pasaje en Hebreos, en el capítulo 10, al versículo 11 en adelante, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Claro, esto es una cosa que si todo católico lo meditara, echaría por tierra lo que es su fe, porque el eje, el centro de la fe católico-romana está precisamente en lo que es la misa, en lo que es todo el ceremonial de la misa. Y la misa no tiene otra cosa más que ese sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que se pretende hacer cada vez que se consagra lo que es la copa y la hostia, ¿no? Y claro, esto es un sacrificio que se pretende hacer, ¿no? Se dice que se sacrifica nuevamente a nuestro Señor Jesucristo de una manera incruenta, pero eso contradice este pasaje, contradice este texto. Así que esto me llamó mucho la atención. Me llamó tanto la atención que al Jueves Santo regresé y la historia del Jueves Santo la contaré el próximo Jueves Santo. Así que muchas gracias por haberme escuchado y te dejo con este mensaje, ¿no? Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos a todos los santificados. Así que quédate con este mensaje y olvídate de historias de sacrificios que no salvan. Muchas gracias.